La sesión anterior estamos viendo acerca de los tipos de preguntas que hay en Moodle. Estamos viendo las preguntas que ya vienen instaladas por default. Hoy vamos a ver las preguntas adicionales que no vienen instaladas por default y que pueden hacer uso siempre y cuando la plataforma que trabajen las tenga instaladas. Ok, nos vamos a mis cursos, cómo usar Moodle para profesores. Nos vamos a banco de preguntas y en preguntas para crear una nueva pregunta. Nos vamos a crear una nueva pregunta. Entonces, recapitulando, ya vimos lo que es ensayo, falso verdadero, numérico, opción múltiple y relacionar columnas. De- para este tipo de opciones solamente nos hace falta ver lo que es respuesta corta y descripción. Vamos a ver rápidamente respuesta corta. Ok, en esta pregunta de respuesta corta, únicamente se le pregunta al alumno unas cuantas palabras, que puede ser preguntarle un nombre, una ubicación, el nombre de un objeto, un concepto, etcétera. Entonces vamos a ver. Nombre de la pregunta. ¿Quién es el director del... Ah, no, ya sé. Mm, mm, mm. ¿Cuál es el nombre del director de la Facultad de Psicología en el año 2012? Ok, este mismo título vamos a utilizarlo como texto de la pregunta y vamos a ponerle una pequeña nota para el alumno. Cuidado con los acentos. En este tipo de preguntas de respuesta corta se tiene una evaluación automática, pero hay que ser precavidos de que diferencia cuando se utilizan o no los acentos. Para las cuestiones de mayúsculas o minúsculas lo configuramos en este apartado, si es indistinto o no. ¿Ok? Entonces, respuesta, primera respuesta corta. Podemos decirle al alumno que únicamente escriba el nombre, Javier. Como no es el nombre completo, no le damos la totalidad del valor en el puntaje. Vamos a decirle que vale un 75%. Una segunda respuesta posible es que utilice el primer apellido. Ok, entonces ya el alumno ya sabe un poquito más, pero aún no es lo suficiente para obtener el total del total del punto de esta pregunta. Entonces le vamos a dar un valor de 80. Ok, en respuesta 3 vamos a escribir el nombre completo. Ok, esta sí es una respuesta correcta, entonces le vamos a asignar un valor completo. Ahora podemos caer con la duda de que si no le especificamos que empiece con el nombre de pila y después con los apellidos, puede escribirlo de forma inversa. Primero los apellidos y por último el nombre de pila. Entonces, si no lo especificamos en las instrucciones, podemos dar esa otra respuesta como válida. Ok, bueno, se hizo clic en el botón espacios en blanco para tres opciones más. Me aparece ahora respuesta 4, 5 y 6. Únicamente necesitamos una respuesta más, que sería comenzando por apellido, y le damos el porcentaje de 100. Ok, le vamos a dar clic en guardar cambios. Ok, ya tenemos cuál es nuestra pregunta. Vamos a la previsualización para ver cómo se ve y cómo está funcionando esta pregunta. Ok, ¿cuál es el nombre del director de la Facultad de Psicología en el año 2012? Oye, respuesta. Si únicamente ponemos el apellido, enviar y terminar. Ok. Únicamente el apellido no lo pusimos como una respuesta válida, entonces no nos está dando ningún tipo de porcentaje. Si damos una respuesta parcial que sí fue especificada, ok,
Entonces, como vimos anteriormente, para respuestas parciales, al alumno le aparece la palomita de que está correcto, pero aparece de color amarillo, de que está parcialmente correcto. Ahora vamos a darle una respuesta totalmente correcta. Ok. Bueno, muy brevemente, esto es lo que es las preguntas de tipo respuesta corta. Y por último está lo que es descripción. Esta descripción propiamente no es una pregunta, simplemente es una etiqueta que podemos usar para el alumno. Podemos darle instrucciones adicionales. Simplemente es un mensaje que le podemos dar al alumno. Cuando creamos un cuestionario podemos hacerlo por secciones. Por ejemplo, estas etiquetas podemos hacer referencia a la sección a las que pertenecen estas preguntas. ¿Ok? Sí, o instrucciones adicionales. Para esto sirve esta etiqueta de descripción. Vamos a ver vamos a ver los tipos de pregunta que no vienen instalados por default. El primero de ellos es seleccione las palabras faltantes. Siguiente. En seleccione las palabras faltantes, nosotros vamos a escribir un texto y vamos a crear huecos. Estos huecos es para que el alumno pueda escribir en este apartado las diferentes respuestas bueno, las respuestas correctas en cada uno de estos huecos. ¿Ok? Vamos a ver. Nombre de la pregunta. Texto de la pregunta. Vamos a darle las instrucciones. ¿Ok? Puntuación por defecto 1. Ahora vamos a ver. Mm, mm, mm. Aquí ya tengo preparado lo que es un pequeño texto. Copio y pego. Ahora, ¿cómo funciona esto? Ok, mm. Ok, cada vez que yo quiera generar un hueco dentro de este texto, son los espacios donde el alumno va a poder interactuar, quito la palabra en cuestión y voy a agregar dos corchetes cuadrados que abren, un número y dos corchetes que cierran. Este número que estoy agregando entre el par de corchetes cuadrados es la opción correcta que debe de ir en este apartado. Ok, voy a sustituir otra palabra. Quito la palabra enseñanza y digo que aquí va a ir un hueco con la respuesta 2. Entonces ya tengo un hueco para la respuesta 1 y un hueco para la respuesta 2. Más para abajo tengo la sección de respuestas. Entonces en opción 1 escribo cuál es la primera opción. Y después cuál es mi segunda opción. Ok, vamos a agregar unos 3 huecos más. El hueco número 3, el hueco número 4 y el hueco número 5. Escribimos las respuestas correctas. Ahorita vemos estos apartados de grupo. Primero vamos a hacerlo así para que vean cómo funciona. Igual que las preguntas anteriores, viene el apartado de retroalimentación, el valor de multa por cada reintento y le damos clic en guardar cambios. Vamos a ver la previsualización y así es como lo va a ver el alumno. Tenemos el hueco y tenemos una casilla seleccionable para que el alumno pueda seleccionar cuál es la respuesta correcta. Ok, vamos a llenarlo de forma rápida. Ahora, en cada uno de estos campos aparecen las 5 opciones que se escribieron. Enviar y terminar.
¿Ok? Y el sistema ya me marca cuáles estuvieron erróneas, cuál estuvo correcta, y en la retroalimentación me está marcando cuáles eran las respuestas correctas para cada uno de los huecos. Nuevamente, cuando creemos los cuestionarios y agreguemos ya las preguntas, ahí es donde vamos a especificar en qué momento se va a dar esta retroalimentación. Ahora, el sistema automáticamente le asigna un porcentaje a cada respuesta correcta. A diferencia de otro tipo de preguntas, aquí no asignamos un valor individual para cada una, sino que el sistema ya hace ese cálculo dependiendo del número de respuestas que tengamos. Ok, cerramos vista previa. Voy a entrar nuevamente a la edición de esta pregunta. Ok, ahora puedo crear agrupaciones para que no todas las preguntas estén en un solo cuadro seleccionable. Por ejemplo, las respuestas 1 y 2 pertenecen a un apartado introductorio y las respuestas 3 a las 5 pertenecen ya a un apartado donde se está detallando la información. Entonces puedo hacer esa separación de grupos. Entonces, para ello, en la parte de respuestas, lo que es evaluación y enseñanza, como pertenecen a un mismo apartado, los dejo con el mismo grupo, grupo uno. Y lo que son las respuestas diagnóstica, formativa y sumativa, como pertenecen a un grupo por separado, entonces lo indico como grupo 2. Opcionalmente, puedo decir al sistema que me baraje las preguntas para que no estén en el mismo orden cada vez que un alumno entra a hacer una pregunta, a responder la pregunta, perdón. Guardar cambios y vamos a ver. ¿Ok? Ahora, para el primer párrafo introductorio, entonces ahora únicamente me están apareciendo las dos posibles respuestas para este apartado, enseñanza o evaluación. ¿Ok? Y para el segundo apartado, ahora únicamente me aparecen las respuestas posibles. ¿Ok? Es una forma de, pues digamos, de facilitarle un poco la prueba al alumno, de no mezclarle tantas respuestas. Enviar y terminar. ¿Ok? Y tengo mi retroalimentación. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otro tipo de pregunta. Crear nueva pregunta. Y vamos a ver el que dice arrastrar y soltar dentro del texto. Esta es una opción ampliada de la anterior. Aquí el tipo de interacción ya es diferente y ahorita vamos a ver cómo funciona. Entonces, nombre de la pregunta. Instrucciones para el alumno. ¿Ok? Ubica las opciones correctas en cada espacio. Pegamos nuevamente el texto y marcamos los huecos. La respuesta uno, la respuesta 2, la respuesta 3, respuesta 4 y respuesta 5. Ahora, nuevamente hay que especificar las opciones. El hueco uno corresponde a evaluación, el hueco 2 a enseñanza, el hueco 3 a diagnóstica, el hueco 4 formativa y el hueco 5 a sumativa. Ahorita vemos estas opciones de grupo y ahora tenemos unas casillas que dicen infinito. Ahorita vemos cómo funcionan. Todo lo demás permanece igual. Le damos clic en guardar cambios. ¿Ok? Tenemos aquí la pregunta, evaluación arrastrar y soltar. Le damos clic en vista previa.
Entonces, ahora aquí lo que tiene el alumno es una actividad de drag and drop, es decir, una actividad de arrastrar y soltar. Se le aparecen los huecos al alumno y él lo que tiene que hacer es que tiene que arrastrar cada una de las opciones en los huecos respectivos. ¿Ok? Simplemente está cambiando lo que es la interacción y por lo cual le puede ser más llamativa al alumno. Enviar y terminar. ¿Ok? Y tengo mi retroalimentación. Ahora cierro previsualización. Entro nuevamente en la edición de esta pregunta. Ahora vamos a ver qué acción tiene cuando creamos las agrupaciones. Evaluación y enseñanza pertenecen al grupo 1. Diagnóstica, formativa y sumativa pertenecen al grupo 2. Le voy a indicar que me baraje las respuestas y le doy clic en guardar cambios. Vamos a ver la previsualización. Okay. Aquí ya que tengo una separación en dos grupos, tengo dos colores distintos para cada pregunta. Por ejemplo, para el apartado 1 tengo mis recuadros de color blanco y estos no los puedo situar en un apartado distinto, únicamente en el apartado correspondiente. Y de forma similar para las opciones del apartado 2. Ahora enviar y terminar. Ok. Comenzar de nuevo. Ahora, bueno, como ya habrán notado, aquí hay una relación de 1 a 1. Es decir, cada una de las respuestas únicamente va en un solo apartado. Pero podemos hacerle la vida complicada al alumno. Voy a entrar a la forma de edición. Se puede programar un tiempo de respuesta. Sí, sí se puede programar un tiempo de respuesta, pero es más que nada un tiempo para resolver el cuestionario. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, bueno, entonces ahora tenemos estas casillas que dice infinito. Estas casillas de infinito permite que la respuesta donde se activó se pueda poner ilimitadas veces en las diferentes casillas. Entonces, si seleccionamos todas, guardar cambios, vamos a ver la previsualización. Entonces, por ejemplo, aquí, evaluación, podría ponerlo en ambas casillas, así como diagnóstica, podría ponerlo en los tres. ¿Ok? Enviar y terminar. Entonces con eso ya le complicamos un poquito más la vida al alumno porque ya hay una respuesta que podría ir en más de un apartado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente tipo de respuesta de arrastrar y soltar, que es arrastrar y soltar sobre la imagen. Siguiente. ¿Ok? En este tipo de pregunta lo que se hace es que se sitúa una imagen de fondo y después el alumno puede arrastrar otras imágenes sobre la principal para estar indicando lo que se le está pidiendo. En este caso vamos a pedirle que describa un mapa conceptual. ¿Ok? Instrucciones. Construye un mapa conceptual arrastrando los conceptos presentados sobre la estructura del mismo. ¿Ok? Entonces aquí lo primero que hacemos es seleccionar cuál es la imagen que queremos de fondo.
Ok, sitúo cuál es la imagen que voy a querer de fondo. Ok, como pueden ver, esta imagen de fondo es la estructura de un mapa conceptual, pero no contiene ninguno de los conceptos, que esa es la labor del alumno. Él tiene que ubicar los conceptos en cada uno de estos apartados. Entonces, un poco más hacia abajo tenemos los espacios referentes a cada una de las imágenes que el alumno puede arrastrar. Bueno, podemos, bueno, vamos a ver las imágenes. Aquí va una imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen, otra imagen y la última. Ok, ahora en cada una de las imágenes que acabamos de subir para que utilice el alumno, vamos a ponerle un texto descriptivo para nosotros. En este caso únicamente le voy a poner concepto y un número correspondiente. Ok, ya que situé cuáles son todos mis ítems que puede arrastrar el alumno, ahora en este apartado que dice zonas para soltar, es donde voy a seleccionar cuáles son las respuestas correctas. Por ejemplo, en la primera zona selecciono concepto uno, que es la primera imagen. Ok, y aquí ya me apareció. Ya me apareció cuál es esa imagen y la sitúo cuál es su posición correcta. Ok, voy a seleccionar de una vez el resto de las imágenes y y las ubico en sus respectivas posiciones en el mapa conceptual. Bueno, ya que situé todos, bueno, igual puedo indicarle que me baraje el orden de los ítems o de las imágenes que puede arrastrar el alumno cada vez que entra. Ok, el siguiente apartado es lo mismo, retroalimentación, puntaje de multa en caso de otros intentos y le damos clic en guardar cambios. Vamos a ver cómo está funcionando. Ok, y así es como lo va a ver el alumno. El alumno ve la imagen de fondo, bueno, ve la descripción o instrucciones que le escribimos y él puede estar arrastrando y situar todos los conceptos. Enviar y terminar. Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? La desventaja de esto es que aquí no me da una retroalimentación de cuáles opciones fueron correctas y cuáles incorrectas. Únicamente me da cuál es mi puntaje. Entonces, si queremos darle al alumno una retroalimentación, tendríamos que darle el link hacia una imagen que vendría siendo la imagen correcta o describirle de forma detallada cuál es la estructura correcta de este mapa conceptual. Entonces, es un pequeño precio que hay que pagar por este tipo de actividad, que la retroalimentación no es tan buena como las demás. Crear una pregunta nueva. Crear una nueva pregunta, el mismo tipo, arrastrar y soltar sobre la imagen, nombre de la pregunta, vamos a indicarle la imagen con la que va a trabajar. Es una imagen un poco diferente a la anterior. En este caso le estamos dando al alumno toda una estructura bueno, todo un mapa conceptual muy pequeño.
Y en la misma imagen, con puntos rojos, se le está indicando al alumno que en ese apartado es donde debe de situar la respuesta. Además vamos a indicarle, bueno, así nada más. Ok, nuevamente hay que agregar los ítems. Primer ítem, segundo ítem y tercer ítem. Ok, aquí sí voy a agregar palabras más significativas. Aquí vamos a escribir palabra enlace. En la segunda, concepto principal. Y en la tercera, simplemente concepto. Pero a diferencia del anterior, voy a marcar las casillas de infinito. Bueno, observen que tenemos la casilla que dice grupo, igual que el último tipo de pregunta que vimos, se pueden agrupar estas preguntas. Ok, vamos a seleccionar el primer ítem, el concepto principal, el segundo ítem, concepto, y el tercer ítem, la palabra enlace. Entonces, de forma similar que el anterior, simplemente ubico dentro del mapa conceptual cuáles son estas respuestas. Mm, mm, mm. Ok, necesitamos más conceptos. Vamos a agregar más conceptos. Concepto, concepto. Uy, a ver, aquí si no nos da problemas por cuestiones de espacio. En este caso, como ya se me acabaron los espacios para estar agregando ítems, le voy a dar clic en que me agregue más espacios. Vamos a agregar un concepto más y dos palabras enlace. Entonces agrego otro concepto. Aquí una palabra enlace y la otra palabra enlace. Guardar cambios. Y vamos a previsualizar la pregunta. Ok, entonces es la misma dinámica que la anterior. Simplemente el alumno tiene que estar arrastrando cada uno de los elementos. Solo que recuerden que esos se marcaron como infinito. Entonces puedo estar agregando más de un elemento en cada casilla. Enviar y terminar. Ok, pero al igual que el caso anterior, no tengo una retroalimentación en la cual me indique dónde estuve bien o dónde estuve mal. Simplemente me da un porcentaje acorde al número de respuestas correctas que obtuve. Ok, y por último, crear nueva pregunta. Vamos a seleccionar marcadores arrastrar y soltar. Ok, en este tipo de actividad es similar a la anterior, pero no se tiene una dinámica un poco distinta. Vamos a ponerle partes de un mapa conceptual, versión 2. Ubica las partes que componen un mapa conceptual. Ok, ¿cuál es el límite de imágenes que se pueden tener como respuestas? Esa es una muy buena pregunta que sinceramente no lo sé.
no he agregado tantas imágenes como para que me haya marcado un tipo de error. Será cuestión de poner a prueba el sistema. Ok, bueno. mm, Ubica las partes que componen un mapa conceptual. Nuevamente hay que agregar una imagen de fondo. De nada. Ok. Pero ahora vemos que cuando nos aparece la imagen de fondo nos está apareciendo una especie de malla. Bueno, esta malla no se ve cuando el alumno va a responder. Simplemente es una ayuda para nosotros que estamos editando esta pregunta porque vamos a utilizar lo que son coordenadas. ¿Se puede dar retroalimentación de todas las preguntas al final de la evaluación? Pregunta Luis. Sí, cuando se configura el cuestionario, nosotros le especificamos si al final se le va a dar la retroalimentación, es decir, si se le da al final de cada pregunta, al final de todo el examen, al final de cada intento. ¿Ok? Mm, mm, mm. Bueno, entonces ya tenemos nuestra imagen de fondo, tenemos nuestra malla de coordenadas para la ayuda y vamos a ver. En este caso, ahora ya no se suben imágenes que el alumno pueda arrastrar, sino que simplemente vamos a poner unas cuantas marcas, ya sean circulares, rectangulares o en polígono, para que el alumno pueda arrastrarlo a estas partes. Por ejemplo, círculo. Primero hay que definir sus coordenadas en X y Y. X en horizontal de izquierda a derecha y Y en vertical de arriba hacia abajo. Cada uno de estos cuadros tiene una dimensión de 100%. Entonces, si quiero ubicar un círculo en esta parte de ser vivo, entonces vamos a contar. 100, 200, 300 y a ojo de buen cubero 330 en X y puede ser unos 15 en Y. 320,15. Bueno, después de las coordenadas hay que poner punto y coma y para el caso del círculo hay que escribir cuál es el radio que debe tener ese círculo. Vamos a decirle que un radio de 5. Perdón. Primero hay que poner el nombre del marcador. Vamos a poner concepto principal. Entonces después en zona para soltar seleccionamos concepto principal para poder definirle cuál es la respuesta correcta. Entonces, como pueden ver, ya aparece sombreado cuál es el elemento que va a restar el alumno. Ok, tenemos una pregunta. ¿El mapa se hace allí o se copia? Este, el, el mapa conceptual lo haces, la maestra Yolanda pregunta si el mapa conceptual se puede editar aquí. No, aquí no se pueden editar ningún tipo de imágenes. Esta imagen fue construida con otros programas, bueno, específicamente con el programa CMap Tools, pero ustedes pueden usar el programa de su preferencia. Simplemente deben de construir todas las imágenes y posteriormente subirlas. Ok, bueno, entonces tenemos el concepto principal. Después podemos agregar un concepto sencillo. Concepto. Bueno, aquí en la lista de marcador únicamente me aparece una vez concepto, de que solamente lo puedo ocupar una vez. Si quiero agregar otro marcador ya no me aparece activo porque ya lo ocupé anteriormente. Pero si en el marcador concepto activo la casilla infinito, entonces ya puedo usar concepto en cuantos marcadores requiera. ¿Ok? ¿Qué formato de imagen pueden utilizarse? Pueden utilizarse los más comunes que es PNG, GIF y JPEG. Muy bien, entonces vamos a agregar dos conceptos. Vamos a agregar este concepto de animal. Sería más o menos como en coordenadas 250, 280. Pero a diferencia del anterior, vamos a seleccionar rectángulo. Entonces escribimos las coordenadas 250,
coma 280 y después punto y coma para especificar las dimensiones de este rectángulo. Vamos a decirle que de dimensiones quiero que tenga 30,10. ¿Ok? Bueno, entonces aquí ya vimos que en cuanto a coordenadas me falló por bastante. Vamos a reducirlo.